Buen día, docente y compañeras. El día de hoy, junto a mis compañeras Antonia Bustamante, Paulina Cruzat y yo, que les habla, Ariana Tolosa, daremos inicio a nuestra presentación sobre la batería psicopedagógica Evalúa 5. A lo largo de esta exposición nos enfocaremos en analizar la estructura de esta evaluación, detallando su ficha técnica y las dimensiones generales que abarca. Sin embargo, nos centraremos netamente en el área de matemáticas. Desglosaremos cada una de sus tareas, desde el cálculo aritmético hasta la resolución de problemas, describiendo las habilidades implicadas, las formas de puntuación y, de manera muy clave para nuestro rol, los errores esperados en estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje en las matemáticas. Para comenzar, es sumamente importante contextualizar qué es y bajo qué paradigma se fundamenta la Evalúa 5. Este manual, desarrollado por los autores Jesús García Vidal, Daniel González Majón y Beatriz García Ortiz, cuyo año de lanzamiento fue el año 2004, no es una simple prueba de medición aislada, se sostiene bajo un enfoque psicopedagógico multidimensional e integral del aprendizaje. Su propósito central es identificar no solo los desfases o las dificultades que un alumno puede experimentar en las distintas áreas, sino también comprender cómo funcionan sus fases cognitivas, su nivel afectivo-social y su adaptación escolar general. Al integrar estos elementos, el especialista puede proponer respuestas educativas y adaptaciones curriculares que realmente tengan un impacto positivo y oportuno en los alumnos. Ahora pasaremos a la caracterización formal de esta evaluación a través de la ficha técnica. El Evalúa 5 está diseñado específicamente para estudiantes que se encuentren en un punto de transición clave, finalizando quinto año básico o como una evaluación final, o iniciando sexto año básico como una evaluación inicial. La aplicación de esta evaluación requiere un tiempo estimado de 180 minutos, lo cual vendrían siendo como 3 horas aproximadamente. Debido a esta alta demanda cognitiva, se sugiere siempre fragmentar la aplicación en 2 o 3 sesiones de trabajo con el fin de evitar la fatiga del alumno y así poder resguardar sus resultados. Sin embargo, la escala de matemática tiene 30 minutos en total, 15 minutos por subítem, que vendría siendo resolución de problemas 15 minutos y cálculo y numeración otros 15 minutos. Respecto a los materiales, se requiere el cuadernillo de tareas del alumno, el manual de aplicación, lápiz, goma y un cronómetro preciso para las subpruebas que poseen un tiempo limitado. Finalmente, su administración puede realizarse de manera individual o grupal en el aula, constituyendo un insumo clave para la toma de decisiones pedagógicas inmediatas. Para finalizar, vamos a revisar las dimensiones y escalas generales que evalúa este instrumento. El Evalúa 5 organiza su diagnóstico en 5 grandes bloques. En primer lugar, nos encontramos con la escala cognitiva, que indaga procesos de memoria, atención, reflexividad y organización perceptiva. En segundo lugar, la escala de lectura, midiendo velocidad, comprensión y eficacia lectora. En tercer lugar, la escala de escritura, que evalúa la ortografía, fonética, visual y la calidad de expresión escrita. En cuarto lugar, nos encontramos con la escala de matemática dividida en cálculo y numeración y resolución de problemas. Y por último, de manera muy innovadora, la escala psicosocial nos entrega valiosos indicadores sobre la motivación del alumno, su autocontrol, sus habilidades prosociales y el autoconcepto académico. A continuación, e hilando con el objetivo central de nuestra exposición, iniciaremos el desglose detallado de las tareas en el área de matemáticas, analizando cómo se estructuran y cómo se observan las dificultades de aprendizaje en cada una de ellas. Bueno, la tarea número 1 de cálculo aritmético, que cuenta con 15 puntos en total. La acción a realizar son operaciones mentales básicas usando estrategias de conteo evolutivas, como por ejemplo el counting on from layer. Los errores, los niños con dificultades de aprendizaje matemático son fallo en recuperación de hechos numéricos automáticos de la memoria, dependencia excesiva del conteo visual con los dedos o el counting add. En la tarea número 2 de transcodificación, la cual cuenta con 6 puntos, la acción es marcar la fracción que representa la parte pintada en rojo del circulito, pasar del código analógico gráfico a arábico simbólico. Los errores en niños con dificultades de aprendizaje matemático son en la yuxtaposición. Esto quiere decir problemas de valor posicional entre el numerador y el denominador.
errores sintácticos de compactación o concatenación. En la tarea número 3 de valor posicional, que cuenta con 3 puntos, la acción es descomponer un número estímulo en su valor de unidad, decena, centena, rompiendo la secuencia estándar al desordenar las columnas de la tabla. Exige inhibición y análisis del valor relativo. Los errores en niños con dificultades de aprendizaje matemáticos son dependencia lineal, transcriben mecánicamente los números en orden físico sin asociar la etiqueta posicional. En número 2 tenemos cero como nudo medial, omite o compacta el cero cuando actúa como marca de ausencia medial, como por ejemplo el 10.090 o el 10.109. En la 3 tenemos sobrecarga de memoria de trabajo por falta de rastreo visual sistemático. Tarea 4 de cálculo aritmético. El estudiante debe resolver operaciones aritméticas de alta complejidad sobre divisiones multidígito y multiplicaciones multidígito mediante algoritmos convencionales. A diferencia de la tarea 1, esta actividad no es de opción múltiple, ni exige inmediatez mental, sino que demanda de la producción e implementación escrita paso a paso del algoritmo, lo cual requiere mucha memoria de trabajo. Los errores esperados por un niño con DAM en esta tarea serían el olvido de las reservas, la desalineación de columnas de subtotales y el bloqueo cognitivo en estimaciones de división y pérdida del hilo procedural. La tarea 5 es de transcodificación, cálculo aritmético y estimación. La acción que debe hacer el niño es transformar y sumar expresiones del sistema métrico decimal correspondientes a masa, longitud y volumen a una unidad solicitada. La tarea exige un procedimiento multidimensional. Primero debemos realizar la conversión de unidades de medida para luego unificar las magnitudes y realizar el cálculo aritmético correspondiente para luego registrar el resultado en la medida de conversión que se le pide. Los errores con DAM que podemos esperar en los niños con DAM serían la yuxtaposición lineal, ejemplo, escribir 550.500 en lugar de realizar conversión, y deficiencia en el sentido numérico, ante potencias de 10. También es importante aclarar que esta tarea en particular requiere un conocimiento previo que son las unidades de medida. Por lo tanto, le suma una dificultad más, que es el contenido en sí de conversión de unidades de medida. Bueno, la tarea número 6 es de resolución de problemas verbales y cálculo aritmético. Cuenta con 30 puntos. La acción a realizar del niño es que debe resolver de forma autónoma, mediante lectura comprensiva y silenciosa, enunciados escritos complejos, con preguntas consecutivas y obviamente que van encadenadas. Las preguntas son del 1 al 12. El análisis del estímulo son los canónicos directos, que es una relación directa al resultado final; el quiebre léxico, que es la traducción conceptual obligada, o sea que debe asociar la palabra docena al número 12. Lo no canónico es desorden lógico de los datos numéricos, por ejemplo, el problema sitúa el dato clave al final, donde uno requiere el procesamiento inverso. Los niños con dificultad de aprendizaje matemático em, no necesariamente tienen fallo en el cálculo, sino que también en la comprensión lectora, porque por ejemplo, si un niño no sabe lo que es más que o menos que, no va a entender la palabra clave y se va a bloquear todo el proceso de resolución. Los niños con dificultad de aprendizaje matemático tienen las siguientes tres dificultades. Uno, tienen fallas en traducción semántica. Esto quiere decir que realizan una búsqueda visual e intensiva de números y palabras claves, aisladas obviamente, como por ejemplo comió o repartir. Ignoran las relaciones lógicas complejas del párrafo. En la número 2 tenemos una sobrecarga de la memoria de trabajo. En esto, la retención de datos y resultados intermedios colapsa las funciones ejecutivas, perdiendo el hilo conductor de la secuencia.
En el número 3 tenemos errores de arrastre. En esto tenemos falta de automatización de hechos numéricos básicos y confusión en la posición de la coma en números racionales decimales. Ahora veremos los sistemas de puntuación y baremos de la prueba. La escala de matemáticas del Evalúa 5 tiene un total de 63 puntos entre sus dos subpruebas. Tenemos la subprueba 1 de cálculo y numeración con 33 puntos y la subprueba 2 de resolución de problemas con 30 puntos. Los criterios de corrección para estas pruebas serían 1 punto por respuesta correcta y se penaliza en ciertas tareas las omisiones y las respuestas incorrectas. La comparación grupal se hace con el puntaje bruto del estudiante. Este se compara con la media y desviaciones típicas dados por el baremo de referencia de adaptación local. Esto luego se mide con el nivel de desempeño académico del estudiante, los mismos que nos da la prueba. En la siguiente tabla podemos ver cómo la escala matemática está dividida en sus dos subpruebas con sus referentes promedios y desviaciones típicas, y también refiere un índice general de la escala de matemáticas con su respectivo promedio y sus desviaciones típicas. En la siguiente página veremos cómo sacar los puntos de corte. Como ya lo sabemos, el instrumento evaluativo Evalúa utiliza una base de datos a través de Internet para corregir sus pruebas de manera automática. Sin embargo, ahora les enseñaremos a hacer el cálculo manual del puntaje de riesgo. Esto lo clasificaremos en criterio de alerta, riesgo moderado y riesgo severo. Alerta sería la media menos una desviación típica. Si el puntaje está igual o bajo ese puntaje que nos dé, quiere decir que el niño está en un riesgo de alerta. Quiere decir que está menos una desviación típica. Ahora, para estar en un riesgo moderado hay que a la media restarle 1,5 desviaciones típicas. Es decir, que si el niño tiene un puntaje igual o menor a ese criterio de riesgo o ese resultado de riesgo moderado, quiere decir que están a menos 1,5 desviaciones típicas. Y lo mismo obviamente pasa con el riesgo severo. Por ejemplo, en cálculo y numeración tenemos un promedio de 22,6 y una desviación típica de 10,4. 22,6 menos 10,4 nos da un puntaje de 12,2. Si el estudiante tiene un puntaje igual o menor a 12,2, quiere decir que está menos una desviación típica. Ahora, con este mismo cálculo, si lo sacamos menos 1,5 desviaciones típicas, es decir, ya no es 10, sino que es 15,6, nos daría un riesgo moderado de 7. Es decir, que si el estudiante tiene un puntaje 7 o menor, está bajo menos 1,5 desviaciones típicas. Y en el severo ocurre lo mismo, son menos 2 desviaciones típicas, entonces aquí sería 20,8 de desviación típica. 22,6 menos 20,8 nos da un total de 1,8 puntos, lo que quiere decir que si el estudiante obtiene un resultado igual o menor a 1,8 puntos, estaría en una categoría de riesgo severo. Conclusión. La escala matemática de la batería psicopedagógica Evalúa 5 evalúa dos dimensiones fundamentales del desempeño matemático escolar: cálculo y numeración y resolución de problemas. Estas dos subáreas en conjunto nos permite valorar el dominio de procedimientos básicos de las matemáticas y la capacidad de aplicar los conocimientos en la vida cotidiana en situaciones contextualizadas. En el ámbito de cálculo y numeración medimos la automatización de hechos matemáticos básicos, la capacidad de manejo de procesos de transcodificación, los conocimientos del sistema número decimal, la conversión de unidades de medida y los procesos cognitivos como memoria de trabajo y atención conjunta. Para el ámbito de resolución de problemas, medimos comprensión de situaciones verbales matemáticas, identificación de datos relevantes como incógnitas y la selección de estrategias de resolución. Este ámbito de la prueba integra matemática, comprensión lectoras y funciones ejecutivas, lo cual es un nivel cognitivo muy demandante para un niño, ya que tiene que integrar estas tres áreas y resolver un problema matemático. Para concluir, las dificultades identificadas en las DAM serían
la escasa automatización de las secuencias numéricas de resolución de las distintas áreas, dependencia de estrategias inmaduras como el conteo con los dedos o la dependencia de contar todos los elementos, los errores en el valor posicional y transcodificación, y los problemas para interpretar enunciados, sobre todo los verbales. Y como conclusión, la relación entre ambas áreas investiga muy bien los procesos matemáticos, ya que las dificultades en cálculo numérico repercuten a la resolución de problemas de forma importante. Si los procesos básicos no están automatizados, el recurso cognitivo se utiliza en el cálculo elemental, tomando más tiempo y la fatiga de los estudiantes. En este sentido, la escala matemática del Evalúa 5 constituye una herramienta de gran utilidad diagnóstica, ya que permite identificar fortalezas y necesidades específicas de los distintos componentes del aprendizaje de las matemáticas. La información obtenida nos permite planificar un apoyo específico ajustado al perfil del estudiante y, por supuesto, nos ayuda a tomar las decisiones pedagógicas específicas para el estudiante, que sabemos que le puede favorecer a su desarrollo matemático. Esa ha sido nuestra presentación sobre el Evalúa 5 y su escala matemática. Muchas gracias por vernos y escucharnos.